responde Reddit. Para aquellos terapeutas, ¿qué caso los desconcertó tanto que juzgar fue inevitable? Al principio de mi carrera, mientras trabajaba en un centro comunitario de salud mental, tuve una clienta de 17 años que tenía una hija de 18 meses y estaba embarazada de 4 meses y medio cuando empezamos a trabajar juntas. Después de que construimos suficiente confianza en nuestra relación, ella me reveló que había sido abusada repetidamente por su padre durante los últimos 3 años. Él tenía la custodia exclusiva de ella porque su madre sufría de adicción a diferentes sustancias y le habían retirado la patria potestad. Ella lo denunció a la policía local, un pueblo pequeño, pero ellos eran amigos de su padre y no le creyeron. Le dijeron que solo seguirían adelante con la denuncia si ella detallaba las agresiones en presencia de su padre, afirmando que si no podía hacerlo, sabrían que estaba mintiendo. Su mayor temor era que sus hijos fueran biológicamente de su padre, y no quería hacerse una prueba de ADN porque no quería mirarlos ni quererlos de forma diferente. Presenté varias denuncias ante varias autoridades que se negaron a investigar o a sacarla de su casa. Al final, mi supervisor y yo nos esforzamos mucho para ponerla en contacto con una agencia de agresiones muy minuciosa y servicial en otro estado. Mi agencia y la nueva agencia dividieron los gastos para llevarla allí, instalarla y mantenerla a salvo. Para entonces, ella tenía 18 años. 20 años después, sigo pensando en ella y espero que esté bien. Trabajé con una adolescente que padecía trastornos alimenticios, hasta el punto de que había sido hospitalizada por daños en los órganos unos meses antes. Fui a cenar con la chica y su madre. Su madre se pasó toda la cena contando cada grano de arroz que comía para poder calcular con precisión las calorías que consumía. Le pedí que dejara de hacerlo y ella se limitó a mirarme y preguntarme por qué lo hacía, ya que tenía que cuidar su figura. Me pregunto de dónde sacó la adolescente de 15 años su trastorno alimentario. Edith, para aquellos que se preguntan por qué estaba cenando con la niña y su madre, la adolescente estaba ingresada y su madre estaba de visita. Yo trabajaba como técnico psiquiátrico y a la niña no se le permitía comer sin supervisión, ya que tenía que documentar su ingesta de alimentos para asegurarme de que comía lo suficiente como parte de su plan de tratamiento. Así que me uní a ella y a su madre en la cafetería para la comida. Por supuesto, transmití la información sobre los hábitos alimenticios de la madre al terapeuta para que la tratara en la terapia familiar. Escuché información preocupante sobre el trato que recibía un niño, no era mi paciente, sino un hermano del paciente al que nunca había conocido. Llamé a los servicios de protección infantil, CPS, y lo denuncié ese mismo día, y al día siguiente me enteré de que el niño había fallecido. Fue traumático, y 6 años después sigo pensando mucho en ello. Una encantadora adolescente acudió a su primera cita conmigo acompañada por su padre. Su madre, según me explicó él de la forma más diplomática posible, había abandonado recientemente a la familia para irse a vivir una vida egoísta y neuaje con un sanador Reiki. Lo había dejado solo con 2 hijos que criar, y él estaba haciendo todo lo posible por ellos. La terapia fue idea de la hija. Últimamente había estado teniendo pensamientos intrusivos preocupantes sobre en escuelas, como planear y ejecutar uno, y estos pensamientos la perturbaban y no quería llevarlos a cabo. Todavía puedo imaginar lo asustada y triste que se veía cuando me lo contó. Solo quería abrazarla, pero en lugar de eso, le di muchos elogios y ánimos por buscar ayuda y confiarme esta información. También cumplía la mayoría de los criterios diagnósticos para el inicio de un trastorno esquizoafectivo. Llamamos al padre a la sesión, le pusimos al corriente y le explicamos la parte más urgente del plan. Él la llevaría a una evaluación completa con un excelente psiquiatra colega mío que entendía la situación y la atendería de inmediato. La hija parecía aliviada, el padre parecía aliviado. Programamos una cita para hablar pronto. Bueno, la madre se despertó de cualquier festival en el que se había desmayado y llamó furiosa a mi oficina para enfadarse conmigo. ¿Cómo me atrevo? ¿Estoy tratando de envenenar a su hija con fármacos? ¿Acaso le he sacado sangre y le he comprobado los niveles de vitaminas? ¿Quiero una mala reseña en Google o, peor aún, una orden de arresto? ¿Entiendo siquiera los suplementos a base de hierbas? Tengo que parar ahora porque me duele la cabeza al recordar todo esto.
Cuando era becaria en mi programa de maestría en trabajo social, una clienta de 19 años me dijo que estaba embarazada, que no sabía quién era el padre, pero que había reducido la lista a 3 chicos, que no iba a dejar de fumar y que no tenía intención de acudir a las citas con el ginecólogo. Sin embargo, iba a quedarse con el bebé para que su madre lo criara, como había hecho con sus otros hijos. Sí, mi expresión fue la misma. Una vez, una mujer trajo a su hijo por problemas escolares. El niño tenía claramente síndrome alcohólico fetal. Le pregunté con delicadeza si había consumido alcohol durante el embarazo, y ella lo confirmó. Cuando le dije que probablemente esa fuera la causa de los problemas escolares, me respondió: no me siento mal por ello. El síndrome alcohólico fetal en general me deja perplejo. Una paciente de un grupo me pidió consejo porque se sentía presionada a tener relaciones que realmente no quería tener. Un amigo había viajado 2 horas para verla y había reservado una habitación de hotel para ellos. El grupo la escuchó, le hizo preguntas y la conclusión general fue algo así como: sí, probablemente se lo debes. Sigue siendo una de las pocas veces que he dejado de lado cualquier intento de interrogatorio experiencial, socrático, y simplemente le he dicho a la gente rotundamente no. Una vez tuve un hombre que asistía a terapia familiar con sus 3 hijos y admitió que su última hija, una niña, fue un accidente que intentamos solo queríamos niños. Lo triste es que la niña ni siquiera parecía molesta, claramente ya lo había oído todo antes. Asistían a terapia familiar porque la niña tenía tendencias y los padres no sabían por qué o a qué se debía. Y puede parecer un sinsentido, pero tengo la seguridad de que hay muchas más historias en las que los padres narran historias espantosas por las que pasan o pasaron sus hijos, pero aún así no tienen ni idea de por qué, de la nada tiene problemas. Tuve un cliente que admitió haber infectado deliberadamente a alguien con el VIH porque él mismo se sentía miserable y estaba lidiando con una adicción activa a diferentes sustancias en ese momento, y quería que otra persona fuera tan infeliz como él. Edith, este es y siempre ha sido un tema muy debatido en el mundo de la salud, por si sirve de algo, para aclarar algunas cosas. No puedo llamar a la policía solo porque mi cliente haga algo ilegal y, por cierto, esta no es una acción que siempre se haya considerado ilegal ni se considere ilegal en todas partes. Tiene que ser algo que cause daño de forma activa, o mi cliente tiene que tener la intención activa o un plan para causar daño. Que creas o no que infectar a alguien a sabiendas entra dentro de esos estándares depende de tus creencias personales y de las leyes y el código ético de tu estado en particular. Y no puedo ignorar el código ético de mi profesión en nombre de hacer lo que creo que es correcto solo porque encuentro repugnantes las acciones de un cliente o basándome en mi interpretación personal del código. Cuando los clientes se sinceran de manera muy informal y dicen que un familiar del que han hablado y que sigue presente en sus vidas los cuando eran jóvenes. Es muy común. Me especializo en traumas. Es muy común que el abusador siga activo en la familia y que se espere que la víctima interactúe regularmente con él. Incluso hay casos en los que la víctima es la cuidadora de un que ahora es anciano. Se espera que la víctima perdone, o no se le cree, o simplemente se lo esconde todo bajo la alfombra. Tenía un cliente preadolescente cuyo tutor no dejaba de solicitar notas sobre su evolución para ver cómo le iba. Va en contra de la política de la clínica que los clientes y los padres, tutores tengan acceso a las notas. Sin embargo, se les permite acceder a todo lo demás. El cliente se mostraba muy desafiante con todo el mundo, pero fue un chico maravilloso durante todo el tratamiento que recibió conmigo. Cuando me reuní con el tutor y los padres, que insistían en saberlo todo sobre el niño, todo empezó a cobrar sentido. Cuando los padres solicitaron cambiar de terapeuta solo porque yo había rechazado su petición de acceder a las notas, supe lo poco saludable que era la dinámica familiar. Me sentí mal por el niño, porque se estaba abriendo más sobre la dinámica familiar y cómo le afectaba. Teníamos una buena relación terapéutica. Básicamente vino una chica joven, de unos 18 años, recuerdo que era bastante callada, pero cuando comencé con la sesión únicamente para recopilar los datos básicos, me contó todo. Su tío, 2 primos, su abuelo y su expareja habían abusado de ella desde que era muy pequeña.
No recuerdo sus palabras exactas. Pero era algo así como que no tenía un solo recuerdo desde los 3 años hasta la actualidad en el que no tenga presente a alguna de estas personas abusando de ella. Lo peor es que seguía en contacto con la mayoría de ellos, no se lo había dicho a nadie, únicamente a su expareja, quien terminó haciendo lo mismo.